nos dejas uno en la academia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, moi boas tardes a todos. Vamos a dar comezo a esta primeira conferencia deste novo curso, porque xa vamos funcionando como un curso. Este Martes das Artes da Academia de Belas Artes, dentro de unha programación que xa coñecedes, os que acostumbrades a vir, que son os Martes das Artes, que celebramos actividades variadas, conferencias, concertos, bueno, actividades culturales de todo tipo. Como sabedes, a Academia está composta por varias seccións de arquitectura, escultura, pintura, artes plásticas, diseño, bueno, en fin, todos, digamos, o que eran antiguamente as Belas Artes, ¿no? Pois isto estaría dentro do ciclo que organiza a sección de arquitectura da Academia. E hoxe temos aquí unha conferencia moi especial de un arquitecto que estudiou aquí na Escola de Arquitectura da Coruña, precisamente. Eu non sei se coincidimos, pero bueno, entereime da súa trayectoria profesional. El terminou aquí a carreira, despois de algunhas experiencias aquí en Galicia ou en España, acabouse instalando en Suecia, ¿no? Cousas, somos un país que non nos importa movernos polo mundo, somos un país de migrantes, e el acabou instalándose en Suecia, traballando como arquitecto en unha empresa que é unha persona moi inquieta. Precisamente está aquí Antonio Amado, organizou precisamente na Escola de Arquitectura, na biblioteca, unha charla dedicada á presentación deste libro do autor que temos aquí ao lado, depois os explicará. Dixo, pues mira, que interesante, porque é un tema de investigación arquitectónica moi novo, moi interesante, que son precisamente as estacións de servicio como laboratorios de arquitectura que serviron para introducir a nova arquitectura, o movimento moderno na arquitectura. Bueno, pues a partir de aí, pues na Academia interesounos a isto, invitámoslo precisamente a que viñera a dar unha charla que estamos celebrando aquí hoxe, non? Entonces, a charla é especificamente sobre o seu traballo de investigación sobre estes temas das estacións de servicio en todo o mundo, non? Hoxe é unha entrevista que lle fixeron nun periódico local, na Opinión, interesante, onde precisamente fai un recorrido precisamente analizando por que se interesou por este tema das estacións de servicio, porque digamos, é un tema que non se investigara nunca, non hai de tuvera interés sobre este tema, non? Pero bueno, aparte Alberto Rodríguez Arias, aparte deso, é unha persona, como dixen, inquieta e interesada por estes temas. Eu acabo tamén de enterarme de que eres moi aficionado aos coches, a montaxe de coches. Leín tamén algo sobre algún traballo que fixeche sobre outro tema moi bonito, que é a fábrica de motores de Chavín, en Viveiro. Durante moitos anos houve unha fábrica de motores, que queres tamén despois explicarnos algo, se alguna persona está interesada, porque claro, se vive unha aldea, unha pequena aldea do concello de Viveiro, na provincia de Lugo, na Mariña. É moi pouco coñecido que houve unha importantísima fábrica de motores, de automóviles, non? Se fabricaron... Si no, la que máis... Non sei se... Xa te deixo a ti que sigas con esto. Sigue. Ajá, vale, estupendo. Pues nada, gracias por la invitación. Sí. Y por resumir un poco eso de Chavín, claro, yo soy aficionado al automóvil, que tampoco está de más que lo explique aquí ahora, porque en realidad eso es la génesis de esta otra investigación, es mi pasión por el automóvil, lo que me llevó luego a relacionar los mundos de la arquitectura y el automóvil y demás.
Y eso de Chavín, como comentas, sí que es verdad que es muy poco conocido, y sin embargo en los años 10 y en los años 20 era como, si no la empresa de fabricación relacionada con el automóvil más grande de España, de las que más. Y se sabe poquito, y desde el domingo estábamos hablando de eso con motivo del rally de vehículos clásicos de Lugo. Pero nada, vamos a centrarnos de nuevo en las estaciones de servicio. No sé si alguien se había pensado antes o visualizado antes con que un día iba a estar en esta academia hablando de estaciones de servicio, pero bueno, espero que merezca la pena el haber venido este ratito. Y voy a empezar con esta imagen. Este que pegar máis o micrófono. Más o ahí, más ya cerca, sí. Yo, sí, estupendo. Bien, traigo esta imagen que supongo que todos reconocéis, que es la pintura conocida como Gas de Edward Hopper, de los años 40, si no recuerdo mal ahora la fecha. Y como bien introducía ya José Manuel, esto de lo que vamos a hablar hoy es un trabajo de investigación y se puede resumir como casi mis 5 años de tiempo libre, que primero fue una tesis doctoral y que recientemente se publicó como libro, que es este que presentaba José Manuel. Dicho lo cual, ya llevo un año hablando sobre este tema en diferentes sitios y casi siempre empezaba con esta imagen, y parece que hoy aquí, por fin, es como que encaja en el sitio correcto para empezar hablando de este tema. ¿Y qué quiero mostrar aquí? Esto es una obra de si no el pintor más reconocido norteamericano, de los que más, o más cotizados también. Sin embargo, las estaciones de servicios es un tema que no es que esté muy presente en el mundo del arte, a pesar de que sí hay, bueno, otras cosas, o proyectos fotográficos, o se me viene a la mente un libro de Edward Ruscha, etcétera, etcétera, pero es un tema que ni desde el arte ni desde la arquitectura se les había prestado excesiva atención anteriormente. Y entonces yo, que claro, como ya decíamos al principio, este trabajo viene un poco de mi pasión más que por la arquitectura, casi por el automóvil, y entonces lo que vamos a ver hoy es la diferencia entre estas dos imágenes. Aquí tenemos una de las que sería la primera estación de servicios, es una imagen de Norteamérica de muy principios del siglo XX, donde una estación de servicios no era otra cosa que un carro cisterna que a través de una bomba se transfería la gasolina, en este caso un Forte, pero bueno, cualquier vehículo de los pocos que empezaban a circular por América. Y entre esa imagen y esta hay casi unos 100 años de diferencia. Esta es en algún punto de España hace unos años. ¿Y qué ha pasado en esos 100 años de corta vida de esta tipología? Es en lo que nos vamos a centrar. Y de nuevo, claro, volvemos al automóvil, que es el motivo, como decía, por el que hoy estamos aquí. Esta frase, que es de Giovanni Agnelli, presidente del grupo Fiat, propietario de la Fiat, que de hecho la dijo en España con motivo de unas conferencias de la Fundación Parreiros en Madrid, y que yo no puedo estar más de acuerdo. Es verdad que igual a día de hoy se quiere discutir con el smartphone o no, pero bueno, las implicaciones sociales y económicas que tuvo el automóvil, desde luego en esta época de la que nos centramos ahora, principios del siglo XX, es indiscutible, porque enseguida se convirtió tanto en una herramienta de trabajo para muchos indispensable, como también en un elemento facilitador del ocio, ¿no? Empezó a movilizar a España, el automóvil o el ciclomotor también. Y claro, ¿qué traía esto? ¿Qué implicaba esto? Pues la necesidad de repostar estas máquinas. Tampoco podemos pasar por alto que hoy está muy en boca o en la actualidad el tema del coche eléctrico, y no podemos olvidar que incluso en los principios de la automoción competían casi por igual, aunque al final ganó la batalla la gasolina. Y entonces, claro, esto iba aparejado que empezaron a surgir surtidores dispersos, muchos de ellos
vinculados a otro tipo de establecimientos, ya fuesen tiendas de ultramarinos, negocios de reparación de bicicletas, etcétera, etcétera. Pero esto enseguida se quedó pequeño o aparecieron nuevas necesidades de venta de otros tipos de... Me vienen palabras en sueco, perdón. Elementos necesarios para el mantenimiento del automóvil. Y entonces enseguida apareció la necesidad de una caseta en la que un operario se pudiese refugiar del clima y además vender otro tipo de elementos como aceites o ese tipo de cosas. Y esta imagen también es bastante importante aquí al principio de la conversación, porque bueno, aunque voy a compartir con vosotros unas imágenes de estaciones de servicios diseñadas por arquitectos, no podemos olvidar y dejar de lado que la mayoría de las que se construyeron fueron firmadas o bien por ingenieros o incluso ni eso, sino que realizadas por aquella figura que había antes, que era el maestro de obras, un poco con los materiales y los estilos o lo que tenían al alcance de la mano. Sin embargo, si uno investiga un poquito más, o quizá al buscar imágenes de coches, que igual era lo que yo empezaba a hacer, de vez en cuando aparecía una gasolinera que me llamaba un poco la atención. Y a base de tirar un poco de ese hilo, pues esto que muestro aquí son, bueno, no sé cuánto es el censo de arquitectos aquí en la sala, pero bueno, aquí lo que tenemos en las dos imágenes de arriba son dos estaciones de servicios del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright. Abajo a la izquierda es una en Brasil de Oscar Niemeyer y abajo a la derecha tenemos una de Arne Jacobsen a las afueras de Copenhague. Son arquitectos de bastante renombre que pudieron haber o no haber visto en esta tipología, ¿no?, algo que podía ser más o menos prestigioso, por así decir, ¿no? No hubo muchos arquitectos que al comienzo de esta tipología encontrasen en ella algo como de prestigio o interesante, sin más, pero arquitectos de la talla de estos tres que he mencionado sí se molestaron en ello. Incluso no traigo aquí ahora la imagen, pero uno de los últimos proyectos construidos de Mies van der Rohe en Canadá, en Montreal, es también una estación de servicios, ¿no? Al final, un arquitecto de su trayectoria, ya al final de ella, claro, él no sabía que se aproximaba al final, pero después de haber hecho ya muchas cosas y trabajado durante muchas décadas, decidió involucrarse en un proyecto de estación de servicios. Eso por un lado. Por otro, es cierto que al ser una tipología nueva, y en esto haré más hincapié en breve, era una tipología muy experimental. No había una solución ya dada como la podría haber para un hospital, para un edificio institucional de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Y esto de hecho es de los años 20, una estación de servicios en Nueva York, donde incluso ya en aquella época empezaba a ser caro el suelo, y intentó el arquitecto de esta estación optimizar el metro cuadrado de modo que era una plataforma giratoria sobre la que uno depositaría el coche al acceder a la gasolinera y una vez repostado acabaría de girar y ya quedarías además abocado a la salida, lo cual, teniendo en cuenta también la maniobrabilidad de los coches de aquella época, era bastante... optimizaba mucho el metro cuadrado. Incluso fue una tipología de las L'Art Déco, del que seguro hay expertos mejores que yo en la sala. Es un movimiento que estuvo en determinadas en joyería, en arquitectura, en el automóvil, diseño del automóvil, mucho. Pero sí es verdad que no está muy extendido en arquitectura, a pesar de, bueno, hay edificios que pueden encajarse en esa corriente, pero es casi más por los detalles o no que tienen, ¿no? No quizá por el 100% del edificio, siendo el edificio Chrysler, de nuevo, relación con el automóvil en Nueva York, la imagen, ¿no?, de Art Deco y arquitectura. Y también hay ejemplos interesantes de la marca Gulf, desperdigados por Estados Unidos, que son bastante buenos ejemplos del Art Deco. Entonces, bueno, esto empezó a despertar mi interés y, como iba diciendo, a ratitos libres empecé a acumular cosas. Luego, además, me hice arquitecto o empecé a estudiar arquitectura y uno
uno aprende que estos tres edificios fueron los introductorios del movimiento moderno en España. Esto es año 1926-1927, el Rincón de Goya a la izquierda, una vivienda unifamiliar para un marqués en Madrid y una estación de servicios de Castro Fernández Xoy en la calle Alberto Aguilera de Madrid. Sin embargo, luego uno sigue estudiando arquitectura y sobre la tipología de las estaciones de servicio no se vuelve mucho más a ello. Entonces, bueno, esta es esta estación que decía en Madrid, en una imagen del día de su inauguración, y estos son los planos con los que, bueno, quizá habría alguno más de algún detalle constructivo, pero los sencillos planos con los que se definía el proyecto. Y se aprecian por primera vez, o una de las primeras veces en España, líneas que se veían por Europa, que empezaban a nacer con la Bauhaus, de racionalismo, movimiento moderno, esa torre, recordándonos también al barco y aquellos puntos de la arquitectura de Le Corbusier, que además tanto fascinaba la arquitectura marina, o el barco, vamos, el mundo marino, que incorporó la arquitectura. Y además esta gasolinera incorporaba un detalle bastante peculiar que veis ahí en la planta, que es un vehículo, incorporaba un pequeño espacio expositivo en la propia estación de servicios. No llegué a descubrir cómo el coche podía llegar ahí dentro, pero bueno, estaba ahí planteado. Bien, y nada, siguiendo un poco con esa colección de imágenes, empecé a guardar fotos que se me antojaban bastante interesantes, como estas de aquí. Estos son todos ejemplos construidos en España, la mayoría demolidos, y en los que se aprecian líneas totalmente racionalistas o referencias al mundo de la aeronáutica y al racionalismo. Sobre algunas de ellas volveremos más adelante, así que no me paro ahora. Entonces, lo que me propuse aquí fue construir un catálogo, y este es un pequeño esquema de las ubicaciones de las que contemplo en el catálogo, que son alrededor de unas 30, además con un esquema de colores en función de si siguen en uso, de si han sido muy alteradas o demolidas, etcétera, etcétera. Y sobre la composición de ese catálogo volveré más adelante, pero al hacer un listado de los arquitectos que había detrás de esos edificios a los que yo llegué, porque encontré sin más una imagen que a mí a priori me parecía interesante, empezaron a salir nombres como Castro Fernández Xoy, que ya nombré, como Izpurúa y Lavallen, como José de Azpiroz, como Florencio Mocoroa, como Juan José Resines del Castillo, Ignacio Álvarez Castelao, asturiano, como incluso aquí en La Coruña, bueno, ahora me queda un blanco, Antonio Tenreyes, muchas gracias. Además hablé ayer bien, entonces intenté acceder al archivo incluso de CAMSA, cosa que me fue imposible, pero que bueno, a través de que hay una copia de lo que fue la delegación del noroeste peninsular, hay una copia en la biblioteca o en los sótanos de la Ciudad de la Cultura en Santiago, y de ahí pude sacar algo de información, porque a pesar de contactar en varias ocasiones con CAMSA, me fue imposible. Tengo localizado el archivo, sé que es en unas naves de la base aérea de Torrejón de Ardoz, pero fue inviable. Bueno, a través de esa copia de Santiago, a través de muchos archivos municipales, mucha información digitalizada, muchos correos de aquí para allá durante, como decía, 5 años, y también, muy importante, la revista Arquitectura, digitalizada por el Colegio de Arquitectos de Madrid, empezaron a aparecer ya no solo imágenes, sino muchos planos interesantes, incluso infografías de antaño como esta, de los años 20, que esta es de Aizpurúa y Lavallen en el País Vasco. Y entonces empecé a componer un catálogo, pero un catálogo que no era solo una colección de imágenes y el nombre del arquitecto y la fecha de construcción, ¿no? Sino que construí en 3D cada una de las estaciones y
cosa que me sirvió para comprender no solo su composición formal, su arquitectura, sus líneas, sus influencias, comparándola con estaciones de servicios europeas o americanas, sino que también para comprender su formación estructural en muchos casos. Aquí me voy a parar un poco, porque es una de las, creo que de mis favoritas, construida en Madrid. No he podido conseguir información del arquitecto ni año exacto de su levantamiento. Sin embargo, por el tipo de surtidores que se ven en esta imagen y los vehículos que hay en ella, se me antoja que se tuvo que construir en los años 30. Y si comparáis ahí un ejercicio un poco de imaginación o memoria, incluso lo moderno de los automóviles con lo moderno del edificio, sin embargo eran casi coetáneos. Esta, que fue demolida hace poquito, no sé si reconocéis el sitio, es la plaza que hoy es antesala del edificio CaixaForum, reformado por Herzog y de Meuron, y supongo que si reconocéis eso, sabéis que hay un jardín vertical en esa medianera tan alta contra ese edificio de ahí. Pues esta gasolinera ya también incluso resolvía ese encuentro de una escala o de una altura con la otra e intentaba romper la brutalidad de esa medianera con esa falsa fachada que veis ahí a la derecha, del primer piso y un balcón. Y bueno, digo, tengo ahí un poco esa espinita clavada de no haber conseguido mucha información de quién es y quién no es, cosa que no me impidió construirla también en 3D y comprenderla un poquito más, sacando proporciones ahí con ayuda del dibujo técnico, ¿no? Y de las axonometrías y proporciones de las imágenes para poderla comprender un poco y generar yo esos planos que no conseguí nunca y que me gustaría mucho conseguir algún día. Y bueno, más ejemplos en las Islas Canarias, y esta en Málaga, por ejemplo, todavía, por cierto, existente. Y nada, de nuevo hacer un poco hincapié en la ayuda del dibujo técnico para comprender su composición formal y estructural y formar ese catálogo. Otro ejemplo en Oliva, en Valencia. Bien, entonces ese catálogo es 4 páginas por gasolinera con un poquito de información, una imagen representativa, los planos que conseguí o no conseguí localizar y toda esta información gráfica de generación propia. Y bueno, a la hora de componer ese catálogo van saliendo a la vista o saltando a la vista elementos característicos a todas ellas o a grupos de ellas, como puede ser la torre, cosa que tiene todo el sentido, ¿no? Porque muchos de estos edificios estaban construidos en carreteras en medio de la nada, entonces uno tenía un poco que reconocerlas con un poco de antelación, como para ser capaz de frenar un coche de los años 20 o 30 para llegar a ellas. Y aunque aquí, bueno, algunas de estas están en carretera, otras eran en puntos neurálgicos de distintas ciudades y al final funcionaban también un poco como faro o como elemento organizador de ese espacio, como por ejemplo la de la derecha, que está en un cruce de varias calles en Huelva. También salta a la vista que muchas de ellas recurren a las láminas, ya sean de doble curvatura o de simple curvatura, y ya sean de un elemento solo o de un cúmulo por repetición de ellos. Y también, sin pasar por alto, el tipo paraguas o tipo seta, y de nuevo también, ya sea un elemento único y bastante amplio, o el cúmulo y la repetición y la agrupación de una manera u otra de ellos. Todo esto sí que ya son ejemplos españoles, no sé si me pasó por notarlo al principio. Otra cosa que a mí me parece muy interesante, que me di cuenta a lo largo de este proceso, es la importancia o la integración de la iluminación nocturna en la arquitectura como un elemento más, como quien puede decir que tenemos una cubierta, tenemos una viga, tenemos un pilar, pues tenemos iluminación. Algo que yo con esta importancia pues casi no había visto, ¿no?, en otra tipología. En este dibujo de abajo a la derecha, que es de Castro Fernández Shaw, de esa gasolinera del año 27 en Madrid,
la decidió dibujar así de noche y resaltar la importancia de la luz. Y en estos otros ejemplos pues se empleaba y se estudiaba para resaltar esas formas estructurales, arquitectónicas, que casi alguna de estas podía dar miedo encontrársela en los años 60 en medio de la nada. Más de alguno igual se habrá dado la vuelta. Aquí reconocemos a La Coruña abajo a la izquierda, seguro que todos los de esta sala lo reconocéis, la gasolinera ya demolida de 4 caminos y por la cual me preguntaban ayer en la opinión. Y la traigo aquí porque es de hecho uno de los mejores ejemplos para resaltar la importancia de también la tipografía como otro elemento más de esta arquitectura. Un pilar, una viga, una cubierta, la luz y la tipografía, que era en muchos casos diseñada y dibujada por el propio arquitecto, en específico para este edificio en concreto. Como en el caso de abajo a la derecha también, y arriba a la izquierda, donde el neón también fue un gran aliado para resaltar estos grandes alardes estructurales y ese perfil mínimo que tiene esa cubierta de la estación de Alaska en Málaga, y siendo el neón y ese cartel tan liviano el perfecto aliado para esa estructura. Nada que ver con el panelado que tiene hoy, sobre el cual se esconde ese perfil tan chulo, que recuerda por otro lado el hipódromo de la Zarzuela. Bueno, dicho todo esto, salta a la vista también que esto fue una nueva tipología cuando apareció a principios del siglo XX. ¿Qué nos quiere decir eso? Era una tipología que no tenía ninguna tradición ya arraigada a ella como casi el resto de edificios. Además, estaba en directa relación con el automóvil, siendo este símbolo de modernidad, y además tenían una escala muy pequeña, lo que las hacía unos elementos muy prácticos con los que jugar, probar nuevas formas para los proyectistas que las hacían, ya fuesen estos ingenieros o arquitectos, porque también es verdad que yo me centro en las dibujadas por arquitectos, pero hay muchas que también tienen elementos muy destacables, son ejemplos racionalistas dibujadas por ingenieros. Por eso a veces digo proyectistas en general. Y bien, por eso la tesis de partida era que se convirtieron fácilmente en un laboratorio de arquitectura por esa falta de tradiciones detrás, por esa relación directa y por esa escala pequeña. Y entonces, ¿cómo demuestro esto? Pues cogí un grupo grande de esos arquitectos que las hicieron y analicé la importancia o el papel, sin más, ¿no?, a priori, de estos edificios dentro de la obra construida de esta gente. Como por ejemplo Castro Fernández Shaw. Y aquí esta frase, que es de Félix Cabrero y María García, que son grandes estudiosos de la obra de Fernández Shaw, hacían esta comparación de la gasolinera de Castro Fernández Shaw con el templete de Bramante, ¿no?, diciendo que una cosa fue al renacimiento italiano lo que la gasolinera de los bulevares al racionalismo en España. Por esa escala, quizás, y esa facilidad de poder, con una tipología asumible o fácilmente moldeable, probar nuevas formas. Estos son dos proyectos muy tempranos de Castro Fernández Shaw, nada más terminar la carrera. Y sí es verdad que tuvo la suerte de que muy temprano, recién terminada la carrera, le encargaron no solo una, sino dos estaciones de servicio para Madrid. La de la izquierda ya la hemos visto, he hablado mucho de ella. La de la derecha, que además fue portada de la publicación de la tesis y portada también de este libro, que casi en la perspectiva de la portada del libro parece una nave de Star Wars, o a mí me lo quiere parecer. Es un ejemplo de arquitectura racionalista, art déco, que nos recuerda un poquito a Mendelssohn también. Es un cúmulo ahí de cosas y de pruebas y de ensayos que desafortunadamente no se llegó a construir en el año 28 cuando se proyectó, sino que se construyó en los años 50, ya
se vio obligada a cambiar muchas y a perder muchas de estas formas tan peculiares. Y esto sucedió, por cierto, porque en el año 27 se creó CAMSA, como supongo todos sabréis, la compañía de monopolio de petróleos en España, que desde el día 1 paralizó cualquier obra nueva o de ampliación de las estaciones. Y justo esta imagen, este proyecto de la derecha, cayó ahí en ese saco. Muy poquito después de esos dos proyectos, uno construido, el otro solo un ensayo, se presentó al concurso del aeropuerto de Barajas, que es esta imagen de la izquierda. Para mí demasiado literal para ser un aeropuerto, porque no cabe duda que ahí detrás hay un avión, pero no dejó de ser un ejercicio 2.0, por así decir, de esas gasolineras, en el que siguió ensayando esas formas de la arquitectura de Mendelssohn, y ya volviéndose a una arquitectura racionalista y probando nuevas formas. También, de nuevo, cierto es, una nueva tipología vinculada a un elemento de la revolución industrial, en este caso los aviones. Y uno de sus primeros edificios de viviendas, que igual lo reconocéis, enfrente al Retiro en Madrid, es este de la derecha, en diente de sierra, en el que además curva esos balcones y se gira buscando una orientación óptima al sol y a las vistas. Empieza ya a aplicar esas formas que fue estudiando en otras tipologías. Castro Fernández Shaw fue además un arquitecto muy adelantado a su tiempo y que tuvo una producción muy rica, no construida, o sea, muchos proyectos que desafortunadamente no fueron construidos por ser demasiado avanzados a ese tiempo, y siempre combinó con otro tipo de arquitecturas, ¿no?, para mantener el estudio en forma. A la izquierda es un edificio de oficinas en Madrid no construido, que no deja de ser casi esa torre de la gasolinera no construida. Y a la derecha, de nuevo, arquitectura relacionada con el automóvil, es el showroom de General Motors en Tánger, en su primera fase del proyecto, y revisada en la segunda, que se le añadieron viviendas y que es casi una evolución de esas formas de las dos gasolineras. Es como dos torres de la gasolinera Portopí en el primer proyecto y las formas ya un poco más mendelssohnianas de los segundos en el edificio cuando le incorporó las viviendas. Fue además un arquitecto al que le interesó mucho el automóvil desde siempre. De hecho, llegó a proyectar esta casa a la que denominó Ford, incluso escribía Ford con la tipografía. Yo creo que a día de hoy lo habrían intentado buscar las cosquillas por emplear su logo, sin tener nada que ver realmente con Ford, pero que ya la planteaba como una casa de verano a las afueras de Madrid, a la que uno tendría que llegar, poder aparcar su coche cubierto y disfrutar del fin de semana. De nuevo, el coche facilitador del ocio y la arquitectura que lo engloba todo o lo cose todo. Este es uno de sus proyectos más avanzados y más queridos, que es un proyecto de garaje vertical, en el cual estuvo trabajando durante 30 años y modificando durante 30 años. Incluso fue premiado en alguna feria de Bruselas de los años 60. Llegó a crear una sociedad con algunos de sus hermanos con el fin de construir algunos. Lo planteó ya en los años 20, a finales, con aquel proyecto de aeropuerto de sala de viajeros, para el aeropuerto de Barajas. Y reconocería en entrevistas en la tele que era su espina que tenía ahí clavada, que nunca se habría llegado a construir, y era un garaje domotizado, subterráneo, o bien podría ser también hecho en altura. Como digo, fue un proyecto que empezó a pensar en los años 20 y lo siguió toda su carrera hasta que murió desarrollando. Y esto es Wolfsburgo en los años 2000, no recuerdo ahora, creo que es un estudio o algo así que lo hizo. No deja de ser el planteamiento que ya él tenía a finales de los años 20. Bueno, sin más, para recalcar su interés experimental, el interés en las nuevas tecnologías, y fue un arquitecto que supo ver en la modernidad del automóvil el avance social y económico, y en lo que se inspiró para muchos de los edificios, tanto construidos como no construidos, como esta torre de unos, no recuerdo ahora cuánto era la altura, pero bueno, ya lo planteó
para el 500 aniversario del descubrimiento de América, casi con 70 años de antelación o una cosa así, en la que además hacía referencias al mundo del automóvil de nuevo, a que todas sus plantas deberían ser accesibles por él, etcétera, etcétera. ¿Qué se ve aquí? Bueno, se interesó mucho por el automóvil al principio de su carrera, las dos gasolineras le sirvieron un poquito de punto de partida, empezó a explorar cosas que luego, en mayor o menor medida, según la sociedad o el cliente permitía, fue introduciendo ahí. No os voy a hablar de demasiados arquitectos, pero sí de dos o tres. Este es otro de ellos, Ignacio Álvarez Castelao, que de hecho es el nombre que el Colegio de Arquitectos de Asturias da a su galardón desde hace años, es por la figura de este hombre. Este hombre fue muy casi ingeniero, arquitecto, interesado por la arquitectura moderna ya desde sus primeras obras. Aquí ya estamos hablando casi de una generación posterior a Castro Fernández Shaw, uno de sus primeros edificios de viviendas, donde redondea la esquina, encontramos referencias a la arquitectura de Adolf Loos y de líneas totalmente racionalistas. Su interés por la técnica lo llevó también a experimentar con arquitectura modular, diseñando detalles de encuentros, diseñando incluso y patentando sistemas de encofrado perdido, distintas agrupaciones para esas arquitecturas modulares. Siguió un poco trabajando en estas líneas modernas. A la derecha, abajo a la derecha, reconocemos casi los puntos de la arquitectura del Corbusier en este poblado de trabajadores de un salto eléctrico. El edificio a la izquierda, muy conocido en Oviedo, el Serrucho, en el que busca una mayor iluminación, se centra en las ventilaciones, deja unos patios interiores de manzana, ventilación cruzada, iluminación. Ya no es solo la forma de la arquitectura moderna, sino el planteamiento en sí interior de la arquitectura moderna, ¿no? Y aquí, en sus viajes por el norte de Europa, conoció a la figura de Álvar Aalto, y también en estos edificios de la Universidad de Oviedo y de Gijón exploró un poco esa arquitectura orgánica, organicista del norte de Europa. Y diréis, bueno, ya nos estás enseñando aquí una arquitectura muy moderna desde el principio de su carrera hasta el final. ¿Qué hizo este hombre cuando le encargaron una estación de servicios? Casi a mitad de su carrera, porque ahora hago un pequeño salto cronológico. Bueno, pues ya era moderno de antes, pero esa oportunidad que le presentó una estación de servicios la dedicó a explorar como una nueva corriente que no había hecho hasta ahora, como podríamos decir el que es el constructivismo. Diseñó y esta estructura metálica, esta celosía tridimensional, de la cual también hizo una sonometría. De hecho, esta se conserva bastante próxima a su estado original en Oviedo, en el barrio de la Tenderina. Y como decíamos, era un arquitecto muy interesado por la técnica, tanto que cuando se puso a buscar sistemas de uniones sencillos y económicos para resolver esta estructura, no los encontró y los diseñó él mismo y los patentó, estando esto registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas como Nudo Castelao por su apellido, y no dejan de ser unas barras de acero con un corte, un taladro y dos pletinas, una plana y la otra doblada, y todo eso con un simple tornillo, una simple tuerca, hizo que además los operarios sin ninguna formación específica fueron capaces de construirla a nivel de suelo y luego fue alzada en esos pilares. Bueno, son solo dos ejemplos de este análisis que yo hice en la obra de casi 14 arquitectos, 14 o 15, no recuerdo bien, y puedo compartir con vosotros las conclusiones después de esos análisis de que para muchos supuso este proyecto de estación de servicios, de esta nueva tipología, una clara declaración de intenciones de todo lo que sería su arquitectura posterior, como veíamos con Castro Fernández Shaw. Para algunos, este es otro proyecto en las Islas Canarias, supuso su proyecto quizás más arriesgado o de líneas más racionalistas, casi aquí un poquito se mezcla de nuevo con Mendelssohn, más expresionistas. Para otros, este es un caso mucho más sencillo. En el País Vasco
pero no deja de haber sido su único experimento racionalista para Florencio Mocoroa. Todo lo más antes y después volvería a ser más casi novecentista o más clásico. Y para otros, como veíamos con Ignacio Álvarez Castelao, supuso el poder explorar nuevas corrientes, nuevas, como fue, por ejemplo, cuando el metal volvió un poco a ganarle la batalla de nuevo al hormigón armado, explorar con esas nuevas corrientes y esos nuevos sistemas constructivos, desarrollando patentes, como veíamos, por ejemplo. Y a mí, como ya habréis visto, no me gusta mucho tener ni textos, ni mencionar, hacer demasiado hincapié en fechas, ni nada de eso, pero este texto sí que me parece destacable en todo este grupo de imágenes que os estoy compartiendo aquí, y que os lo voy a leer si me permitís. Y dice: yo me quedo extrañadísimo porque cuando se habla de belleza hay que volver siempre a la arquitectura pasada. Es natural que los arquitectos estemos preocupados de que las obras nuestras, además de funcionar bien y de estar bien construidas, sean bellas. Parece ser que para hacerlas funcionar bien hay que emplear las ideas actuales, que para construirlas bien empleamos el hormigón armado, aire acondicionado, insonorización, en fin. En cambio, cuando tenemos que buscar la belleza debemos ir a las cosas pasadas, con una postura tan tremendamente perniciosa, tan negativa y absurda, que parece se hubiera perdido el don de la arquitectura. Tenemos educada la sensibilidad para mirar las bellezas pasadas, y nada nos obliga a repetirlas por haberlas admirado. La magnífica arquitectura de todos los tiempos anteriores, con esta norma, sería totalmente desconocida, no hubiese llegado a nosotros, porque nadie se hubiera atrevido a hacer una innovación que surgió con tanteos. No sé si alguien se quiere atrever a decir qué arquitecto está detrás de estas palabras. Es de origen gallego, y si no os lo digo yo, es Alejandro de la Sota. Y lo cito aquí porque estas palabras las dijo en un congreso de arquitectura que tuvo lugar en ese edificio de la izquierda, y ese edificio de la izquierda es el Instituto de Ciencias Agronómicas de Madrid, y que está diseñado y construido entre finales de los años 40 y principios de los años 50, y que está además firmado por José de Azpiroz y Azpiroz, que fue arquitecto municipal de Madrid, entre otras cosas, y que aquí, cuando se le encargó un edificio de tal carácter, se vio obligado a hacer esta arquitectura, en la que incluso reconocemos capiteles dóricos, sí. Perdón, jónicos, gracias. Sin embargo, muy a principios de los años 30, es decir, casi 2 décadas antes, es el mismo arquitecto que había diseñado este edificio para el automóvil en el centro de Madrid, que son las naves y talleres y almacenaje de Seguida, la distribuidora para un número grande de marcas americanas y alguna otra europea en Madrid, y que además incorporaba en la esquina esta estación de servicios. Pero en sí todo el complejo estaba pensado y diseñado para el automóvil. Incluso en los planos que presentó hay un estudio en detalle de las circulaciones y los radios de giro de los automóviles. Ahí vemos la gasolinera en el margen inferior derecho. Y aquí alguna imagen más. Además redondeaba con esas, aprovechaba las líneas curvas tan racionalistas para responder al radio de giro de los coches y demás. Dicho lo cual, hay 20, casi 2 décadas de diferencia entre este edificio y este. ¿Qué pasa? En uno teníamos las tradiciones ahí detrás para decirnos un poco lo que teníamos que hacer y cómo un edificio representativo tenía que ser, y aquí, pues, como un edificio dedicado al automóvil tenía que ser. De hecho, tiene un pequeño detalle art déco en el remate de ese pilar en esquina, porque entre otras marcas eran representantes de Chrysler, y haciendo un guiño a esa arquitectura art déco del edificio Chrysler de Nueva York, pues también había ahí un pequeño guiño a ello. Bien, y de nuevo aquí destacar un poco al final fue un poco una pelea que todos estos arquitectos tuvieron con ser un poco demasiado avanzados a su tiempo. Estos son 2 proyectos de Aispuro y Lavalle, uno es una guardería, el otro es un museo de arte moderno, como dice ahí, por los cuales obtuvieron el segundo premio, pero nadie lo quiso construir. Sin embargo, en exactamente la misma época, sí fueron capaces de construir esta gasolinera en San Sebastián.
museo de arte, por muy arte moderno que fuese, tenía de nuevo esas tradiciones detrás que dirigían un poco cómo esa arquitectura tenía que ser. Y diréis, igual lo he pasado un poco por alto, también el cine, cuando apareció, también la arquitectura empezó a incorporar detalles, ¿no?, modernos y demás, respondían a ese nuevo invento, pero al final era una arquitectura que era un poco heredera de los teatros y esas tradiciones estaban ahí. No era tan fácil romper con ellas o tan drástico fue romper con ellas, sino que fue una transición un poco más diluida. Y aprovecho esto para decir algo que se me olvidó hasta aquí, y es que además esta tipología sirvió un poquito para acercar a la gente a estas nuevas, ¿no?, a esta arquitectura moderna. Porque al final al cine iba alguien que podía permitirse tener tiempo libre, pagar una entrada, ir al cine, y a lo mejor allí era capaz de ver esos salones, esos interiores, esos detalles de arquitectura, art déco, racionalista, etcétera, etcétera. Sin embargo, a una gasolinera daba igual que fuésemos propietarios de un hispano suiza y fuésemos conduciéndolo nosotros mismos a repostar, como que fuésemos el repartidor de aquel vehículo que os enseñaba al principio de una pastelería madrileña. Al final todo el mundo pasaba por ellas de una manera u otra y podía, no como en el cine de puertas adentro, no ver nada, sino que la gasolinera al final era casi una extensión del espacio urbano. Podías percibirla desde la calle en todo su esplendor, y además que era eso, era parada obligatoria, ya fueses un trabajador de alguna empresa o propietario de algún vehículo. Y bueno, aquí por ir rematando, hacer un poco hincapié en esos alardes estructurales que muchas de ellas supusieron, y de lo que dediqué un pequeño capítulo, unas pequeñas palabras y algunas imágenes a ello, pero que sería muy interesante seguir desarrollando en esa línea y seguir analizando esas estructuras de doble curvatura, esos paraboloides hiperbólicos, como vemos ahí arriba a la izquierda. Y precisamente en cuanto a esos alardes estructurales, esta no es en España ahora, pero traigo este ejemplo porque es bastante fascinante desde un punto de vista estructural. Esta está diseñada por un arquitecto italiano y está en Asmara, la capital de Eritrea, hoy en día ya abandonada, pero que tiene hacia cada lado de ese edificio central 2 voladizos de unos 30 metros. Ahora borré de la mente cuántos metros cuadrados en total cubre cada voladizo, pero bueno, unos 30 por 30 aproximadamente, o algo así creo recordar. Con unas, bueno, gracias a esas vigas invertidas de sección en disminución que vemos ahí arriba. Bien, y nada, por rematar ahora sí, también, aparte de generar un catálogo, aparte de analizarlas, aparte de ponerlas en valor, pretende toda esta investigación servir de llamada de atención a la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico y construido, y evitar casos como el de esta imagen que os pongo aquí, que es la torre de esa estación en Madrid. Y seguro que alguno dice, pero sigue estando allí, y sigue estando allí, pero eso no impidió que se demoliese sin permiso en los años 70, creo recordar ahora que fue, y se hubiese perdido y se hubiese llegado a construir en ese solar un edificio de viviendas si el Colegio de Arquitectos no hubiese sido capaz de que eso se paralizase, pero ya a posteriori, o sea, una vez demolida, y se logró reconstruir siguiendo los planos originales años después, y bueno, gracias a hoy sigue estando allí. Entonces, quiere servir un poco esto de llamada de atención, no solo a evitar pérdidas y a evitar demoliciones, y de hecho hay algunas que se están reconvirtiendo en cafeterías o a las que se les está dando nuevo uso, pero quiero también animar un poquito, a hacer una tarea de arqueología, porque aunque parezca mentira, estas imágenes, si las leéis en vertical, es la misma gasolinera antes y a día de hoy. Esas estructuras tan espectaculares, tan chulas, siguen estando ahí debajo de esos anodinos paneles. Y tampoco quiero esto ser un ataque a Repsol directamente, sucede en
todas las compañías. Pero bueno, estos eran unos ejemplos bastante chulos de traer aquí. Además, si leemos la memoria descriptiva del proyecto, por ejemplo, de la imagen superior de la izquierda, las barras de acero tenían una categoría de colores, enfatizando unas y otras, unos sistemas y otros. Incluso describe perfectamente cómo la iluminación está integrada y oculta en esos perfiles y proyectan la luz hacia la chapa superior y reflejan toda esa iluminación hacia el inferior. Y bueno, un pequeño proyecto derivado de esto, que como ya hablábamos al principio, me apasiona el automóvil. Estoy intentando hacer un proyecto fotográfico centrado en Galicia, de todas estas estaciones de servicio que tenemos abandonadas, cerradas a día de hoy, que sí es cierto que no son tan interesantes arquitectónicamente, pero no dejan de ser parte de nuestro patrimonio construido, y que en esta época en la que estamos de hablar de economía circular, sostenibilidad, reutilizar, etcétera, 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 se me antojan, por su ubicación estratégica, como, bueno, edificios bastante interesantes a los que poder buscarles nuevos usos, y lo digo en plural porque no es que todas tengan que ser electrolineras a día de hoy, ni mucho menos, y no creo que todas tengan que ser un mismo, se les puedan adquirir una misma función, pero sí se me antojan con esa ubicación estratégica que puedan resolver distintas necesidades que cada lugar pueda tener. No quiero liarme con ejemplos, pero digamos que aquí podría ser una perfecta clínica dental, allí podría ser un perfecto centro de día, en otro sitio podría ser una cafetería, que de ese caso ya hay bastantes. Pero bueno, por esa ubicación estratégica en cruces de carreteras muchas veces, se me antoja que pueden suplir muchas necesidades del mundo rural a día de hoy. Ya por rematar y tener un guiño con esta ciudad en la que estoy hoy, esta es una imagen que seguro reconocéis en los cantones, de un camión del ayuntamiento, un camión de bomberos, que de hecho se conserva en la actualidad, y que a la derecha veis una caseta o una garita de un guardia, que seguramente alguno recuerda, yo la verdad es que no, y bueno, la traigo aquí porque, de nuevo, a resaltar la arquitectura para el automóvil, ¿no?, que mucha está ya desaparecida, mucha no se sabe de ello, y animar un poco a rescatar esas arquitecturas, a ponerlas en valor, a difundirlas, a compartirlas, que al final, bueno, creo que es un poco responsabilidad social que tenemos todos, conservar y difundir nuestro patrimonio industrial y arquitectónico y nuestra historia. Y sin más, ya lo fui diciendo, pero claro, esto, pues bueno, al principio fue mi hobby, o casi de hecho fue un suplente de mi hobby, que son los conservar coches antiguos. Yo me mudé a Eslovenia hace casi 11 años y viví allí un año, y entonces tuve que suplir el tiempo que yo echaba en Lugo en la nave reparando coches antiguos, con empezar a recopilar e investigar todo esto, ¿no? Se dice que luego, una vez mudado a Suecia, donde vivo ahora desde hace casi 9 años, realicé lo que fue mi tesis doctoral, y que desde hace un año, como decíamos al principio, se reestructuró y redefinió un poquito, y es parte de este libro que se presentó gracias también a la colaboración de la Federación Española de Vehículos Antiguos y a la editorial Nabucco Diseño Editorial. Por si alguien está interesado en el tema, y que yo creo que se puede conseguir tanto en formatos como en la librería Arenas probablemente, o aunque no los tengan, los podrían pedir. Y yo creo que nada más que agradeceros el tiempo y las preguntas que tengáis. Moitas gracias. Queda aí unha obra aberta de esta parte final interesante tamén, de que se pode facer, porque efectivamente hai moitas
estacións de servicio que están abandonadas porque foronse quedando obsoletas, e seguramente agora con esta nova dos coches eléctricos seguramente quedarán máis abandonadas. Non sei se van a poder reciclar para cargas eléctricas, si van a ser reutilizadas, como tú decías, para outros usos, outras actividades, centros sociales. Bueno, en fin, creo que é tamén unha posibilidade interesante, non? De ver como estes edificios que tuveron unha funcionalidade moi específica, que tuveron un uso moi concreto, esa arquitectura é posible todavía recuperala, darlle unhas solucións distintas. Non sei se vos parece interesante facer alguna pregunta, ter alguna cosa que vos gustara. Creo que sí que hai temos algún asiduo asistente a estas charlas que normalmente nos ilustra bastante coas súas preguntas, así que cedemos ya a palabra a este amigo. Adiante. Buenas tardes. Bueno, es solo un pequeño comentario de que a veces las gasolineras, por seguridad y tal, normalmente son espacios abiertos, fuera de las casas y tal. Pero quería comentar un caso en Pontevedra, que, muy claro, es decir, una casa, pero que debaixo da casa fase unha gasolinera, ¿no? Pero que concretamente fui en Viticorguado. Bueno, o sea, que é un mundo diferente, o sea, moi similar ao que estás falando, pero ten outro, o sea, facer unha casa con gasolinera de oeste. Pois, outra cosa que quería comentar, que non ten nada que ver con isto, é que mirando a intermodal que están facendo aquí en Coruña, o tellado piramidal, o sea, é un montaxe moi similar en moitos casos ás gasolineras que hai en España. No. Sí, es verdad que tengo de hecho algún ejemplo en el libro, o al menos en el catálogo, o en la colección esa de fotos en el ordenador, de ejemplos de eso. Ajá. Sí que es verdad que tengo algún ejemplo en el catálogo, en el ordenador archivado de edificios de viviendas o de casas con gasolinera debajo, pero sí es verdad que no es muy común porque, claro, las normas de seguridad, etcétera, etcétera, no fueron el ejemplo más recurrente, y luego además porque, bueno, muchas de ellas también por su razón de ser están fuera de ciudades y sin arquitecturas anexas, pero son también un ejemplo chulo de estudiar, y esa integración y el radio de giro de los coches, muchas veces son en esquina, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Adelante. Quiero recordar aquí y ahora que hubo dos puntos de surtidores en Coruña, solitarios, centros de edificio, que fueron uno entre jardines, donde hoy estacionan los autobuses para hacer los recorridos en la acera, si estacionan a la derecha, a la izquierda. Eran dos surtidores que daban servicio y estaban sin nada, simplemente los cerraban de noche y al día siguiente los volvían. Pero esto sucedió también en donde hoy está el edificio deportivo, en la Plaza Pontevedra, que había también dos surtidores sin edificio, sin caseta, como tú muy bien referenciabas, en cuanto a resguardarse del frío y demás, al aire libre. Eran dos surtidores que podemos decir que yo les llamaría centinelas, al aire libre. Sí, es verdad que eso es muy común. De hecho, voy a volver atrás a una de las primeras imágenes que teníamos por aquí. Esta imagen de la derecha, que puede parecer antiquísima por la época de los surtidores, del carro o del autobús de la derecha, sin embargo, delante del caballo se veía un 600 aparcado. Sí es verdad que esos surtidores exentos tuvieron muchos años de vida en muchas ciudades. En el centro de Madrid casi todavía se encuentran algunos de ellos. Y casi como, bueno, un ejercicio de diseño industrial también, esos surtidores que fueron también evolucionando un poco década tras década, y que en muchos casos eran casi la razón de ser del
de esa pequeña construcción, cuando ya nos imaginamos la estación de servicios mínima, al final es un surtidor, y es el diseño de ese surtidor, casi arquitectura, diseño industrial, no se sabe muy bien dónde está la frontera, y de hecho Castro Fernández Shaw escribía algo al respecto de los surtidores en la memoria constructiva del proyecto del año 27, y decía algo así tal como que el hormigón, etcétera, etcétera, estaba ahí, pero lo que realmente daría vida a la estación, y lo decía así, serían los surtidores y la iluminación. Bueno, aquí veo que hay algunos profesores que creo que participaron en la tesis. Alguno de ellos está aquí, Antonio Amados. Bueno, nada, yo solo quería comentar que ahora mismo estaba pensando que hacer un poco de trabajo. Que la historia de la arquitectura de las gasolineras es paralela a la del cine. O sea, los dos surgieron a principios del siglo XX. Vieron al principio las gasolineras, como decías tú, pues eran unos locales de un surtidor y poco más. Después tuvieron una época nacionalista, Carmelo sobre todo, y poco a poco pues tuvieron su esplendor, su edad de oro, y poco a poco fueron decayendo hasta convertirse en unas construcciones anodinas, las gasolineras evidentemente, porque ahora ya son solo una fonda de tapas, tienes el surtidor y poco más, y los cines también, desapareció toda esta iluminación nocturna, directa, que había en los cines, que había en las gasolineras, y ahora pues ya tienen los fluorescentes, los multicines y las gasolineras. Yo creo que durante un tiempo podría seguir como zonas de descanso, pero probablemente con los coches eléctricos ahora hay que recargarlos y tal. Es posible que si se siguen utilizando los coches eléctricos y se van mejorando, que en unos cuantos años ya tendrá una carga para 2.000 kilómetros y ya solamente quedará como zonas, las antiguas gasolineras o las podría quedar como zonas de descanso y poco más. Pero bueno, hay varias de estas, la de Las Palmas, por ejemplo, que es una cafetería, restaurantes de la vida. Esta es el día de hoy, sí. Una cafetería restaurante. En el que yo no he estado, pero creo que Antonio ha tomado un café o dos. Y sí que es verdad, y además es una pena, y lo quería decir después de lo que tú habías comentado también, que es una tipología que casi ha tenido 100 años de vida y que además ha servido para introducir y desarrollar, como decía, ¿no?, después de analizar todos estos ejemplos en la obra de estos arquitectos, el movimiento moderno en España. Y bueno, porque me centré ahí, pero casi se puede extender un poquito a nivel global. Si cogemos otro país, nos vamos a encontrar probablemente con lo mismo, aunque igual en otro país haya ejemplos más ejemplos de otras tipologías de los que teníamos en España. Pero bueno, es una pena que esta tipología pues desaparezca por completo o no sea capaz de asumir otro uso, o no sé, bueno, igual soy yo que soy nostálgico nada más y ya está, también. Y quería hacer algún otro comentario al respecto de lo que me dijiste, pero ya se me ha ido. Sí, adelante. Hola, me encantó, realmente me pareció muy novedoso, me pareció un enfoque distinto de lo que son las tesis doctorales en general. Yo recién estoy llegando de Argentina y te quería comentar que allí, en los años 20, fines de los 20, hubo un plan de obras. Bueno, Argentina es un país muy extenso, 5.000, casi 5.900 kilómetros de punta a punta, sin contar la Antártida. Y entonces hubo un plan de obra de fomento del turismo, del automotor y del turismo, esa relación, donde se llama el arquitecto Vilar, que hizo lo que se llama el edificio central del Automóvil Club Argentino, ACA, y
que es una maravilla, justamente siguiendo estas cuestiones que estabas hablando del radio de giro de los autos, etcétera. Tiene una fachada muy formal sobre una de las grandes avenidas de Buenos Aires, pero la parte de atrás es una cosa muy funcionalista, y justamente usando, por ejemplo, ladrillos de vidrio para generar la entrada de luz particular. Bueno, y después, a partir de eso, hace una serie de obras en toda la Argentina, no sé la cantidad, de estaciones de servicio que eran totalmente distintas. O sea, no eran como el edificio central del ACA, sino... Ahí lo tenemos, parece que no te estaba haciendo caso, yo pido perdón, pero es que estaba buscando la imagen en el libro. Me sirve mucho ese elemento, ese hombrecito con la mano extendida, porque todas las estaciones de servicio que se diseñó Vilar para el resto de la Argentina, no tenían nada que ver con el funcionalismo. Eran muy funcionalistas, pero internamente, digamos, como distribución, pero formalmente, como era para el interior y tenía que ser, supongo yo, de una manera más relacionada con la arquitectura local, era una arquitectura bastante tradicional, pero tenía ese elemento que desde lejos se podía ver en las rutas para ese tema, para el tema de advertir sobre la presencia. Hace unos 2 años, en una localidad del interior de Misiones, Misiones es una provincia muy chiquita que se caracteriza por las cataratas del Iguazú, se quería demoler esa estación de servicio. En la Argentina quedan muy poquitas. Y además distribuidas muy alejadamente de la capital, digamos. Y se hizo un movimiento muy importante de vecinos y de arquitectos locales para frenar ese, digamos, que derrumbaran la estación, debido fuertemente a que, y esto fue lo que pasó en la mayoría de los pueblos, formó ciudad. Esas pequeñas estaciones de servicio distribuidas por todos lados formaron ciudad, hicieron ciudad alrededor. Fueron polos de atracción para que la gente se estableciera. Y en este caso también, la localidad se llama Oberá. Y bueno, se logró frenar, por lo menos momentáneamente, se reconfiguró el proyecto de manera tal de dejar en el frente este espacio de entrada que es como una plaza seca y la estación de servicio vieja, y después atrás generar el tema del edificio nuevo. Y fue muy interesante porque cuando sucedió algo similar con una... me parece que lo que es significativo es que la población empiece a tomar conciencia de sus bienes y de la preservación de los bienes, de la preservación como forma identitaria de los bienes, ¿no? Y entonces cuando se quiso al año siguiente mirar abajo una comisaría, que era una comisaría también que formaba parte de un prototipo que se hizo en muchos lugares de Misiones, en realidad se hizo en lugares en donde había 450 habitantes, de ahí para arriba. O sea que era mínimo el lugar. Y bueno, también el mismo movimiento, la misma gente, digamos, ya estaba entrenada en que... creo que el problema que tiene el patrimonio es que está en lugares muy apetecibles. Y eso, la especulación hace estragos con eso, ciertamente. Pues me alegro mucho que lo comentaras, de hecho, y al principio, cuando os escuché hablar al llegar, ya pensé en este edificio, pero no lo tenía preparado en el PowerPoint y demás. Y sí que tengo ganas de investigar un poquito más, claro, no lo mencioné, pero bueno, el libro me centro en España y demás, pero sí hay un contexto, y en la tesis también, un contexto a nivel global, y sí es verdad que este proyecto me llamó mucho la atención, y además sí conozco que se hizo, como decías, una red muy extensa, tengo el número por ahí en algún sitio de cuántas se llegaron a construir en distintos tamaños, en función del tamaño de la ciudad o no en que se ubicase. Pero este en concreto, que es en Bahía Blanca, que es la sede central, supongo, que igual la reconoces, era por el que me empezaste a mencionar el proyecto, ¿no?
que yo no sé si los arquitectos de la sala, Óscar, Antonio, estaréis de acuerdo, pero a mí si me dicen que este edificio lo firmó Le Corbusier, yo me lo creo. Tiene claramente todos sus puntos, los pilotes, la ventana corrida, ese edificio curvo abajo para el radio giro del coche, que es tal cual la Villa Savoia, a las afueras de París. Yo me lo creería perfectamente. Y esto lo dice, yo creo que Antonio Baldo no era ni arquitecto, ¿verdad? Era ingeniero, o era arquitecto, ¿vale? Pero vamos, que es un ejercicio de arquitectura moderna espectacular, este en concreto. Así que muy bien que lo hayan podido sacar ahora. Sí, gracias. Yo también quiero poner en valor el trabajo de Alberto, porque además lo viví cuando él todavía era estudiante, ya se le notaba ese interés por los vehículos, ya tan comentados, y sobre todo porque no es fácil que alguien haga una tesis, primero porque cuando no estás enrolado realmente en el mundo académico es un esfuerzo extra que le pides a tu día a día, porque no esperas ese rédito, a lo mejor con un grado, un título de doctor que después se convierta en una figura docente a priori. Es un acto muy difícil de llevar a cabo porque es un esfuerzo extraordinario. Y por otro lado, cuando uno escoge un tema de una investigación que realmente le interesa a nivel personal, creo que le da una energía extra todavía para poder llevar a cabo esa investigación. Así que en ese sentido creo que es un gran ejemplo de cuando a alguien le gusta investigar un tema de interés personal sin esperar nada a cambio, y realmente es cada vez más difícil ver personas que se doctoran sin esperar, digamos, un extra académico, y simplemente lo hacen porque les gusta la investigación. Creo que eso define perfectamente la idea de un investigador. Y por otro lado, ya volviendo al tema de las gasolineras, a mí me llama la atención lo que comentabas, ¿no? De los arquitectos que hacen gasolineras que pretenden que no se puedan seriar. Cada uno tiene su gasolinera tipo, y sin embargo luego llega Repsol, me sorprendieron estas imágenes donde se viste de corporativismo, ¿no? el edificio. Entonces en ese sentido me parece interesantísimo lo que has conseguido encontrar, ¿no? Porque no es tan fácil en ese mundo de vehículos, y probablemente más copado de ingenieros, que hay ejercicios de arquitectura. Respecto a esa tipología sí me llama la atención, y a lo mejor ahí me viene un poco mi pregunta y me digas tu opinión. Me llama la atención el hecho de que se llame gasolinera no depende de su diseño, es decir, se estaban diseñando elementos para automóviles, ¿no? Porque si ahora hablamos de electrolineras, esas relaciones tan formales con la velocidad o con el expresionismo no venían de la gasolina, venían del movimiento, ¿no? De los vehículos. Hoy en día las electrolineras, ¿qué puede pasar con ellas en dos sentidos, ¿no? En términos de diseño y, por otro lado, en términos funcionales, porque en las electrolineras hoy en día hay que estar horas esperando, y ya se está manejando tipologías de pequeño espacio para sentarte 2 horas con una máquina de bebidas mientras el coche carga. Entonces, esta pieza no la había en las gasolineras que eran llenas de inmediato. Quería saber un poco si esta investigación que estás mirando a futuro, o tienes un pequeño diagnóstico de cómo puede evolucionar la tipología. Sí que es, bueno, gracias por las palabras del principio, y sí que es verdad que es un tema que me interesa mucho también, ya no solo arquitectónicamente, pero sino el futuro del automóvil, claro que también me interesa mucho, y además me gusta polemizar con el vehículo eléctrico, no eléctrico, etcétera, etcétera, a dónde vamos, a dónde no iremos. Y como tipología, creo que lo decía hace unos meses en algún periódico que me preguntaba sobre las electrolineras. Yo creo que al final una electrolinera va a ser el aparcamiento de un centro comercial, porque es ahí donde vas a tener tu coche, igual ya no lo vas a tener ni que enchufar, y lo que haya debajo de la plaza de aparcamiento va a cargar como el móvil a día de hoy el coche, y tú vas a estar ahí en el cine, comiendo o comprando en cualquier tienda. Claro, luego en determinados puntos, pues de aquí a Madrid va a tener que haber algún sitio así, igual ya no vas a ir al cine mientras vas de viaje a Madrid,
pero la electrolinera del futuro se me antoja un poquito más como, yo creo que esa tipología ya la tenemos si es un aparcamiento. Lo que pasa es que mientras está ahí el coche se va a recargar, creo. Y las gasolineras actuales, de hecho me preguntaban también si sería mi sueño diseñar una gasolinera, y dije que no, porque a mí lo que me gusta es verlas pues en ese momento en el que fueron una tipología nueva, en el que se podía explorar con ellas, en el que no se sabía lo que era y lo que no era, y respondía quizá a tres cosas, ¿no? El radio de giro del automóvil, el diseño del automóvil y el vender determinados productos. A día de hoy es un pequeño centro comercial con una pérgola en el que casi vas a comprar el pan y no a repostar. Entonces, no sé si me fui por las ramas o respondí un poco a tu pregunta, pero sí me gusta reflexionar sobre las estaciones de servicio hoy en día, y de hecho creo que también llama un poco la atención del tema de la tesis, porque si te dicen así sin más, sin contexto, tengo una tesis doctoral en arquitectura sobre gasolineras, y he visto caras de todo tipo, y creo que viene un poco por ahí, por la imagen que tenemos hoy en día de las últimas décadas y demás, y bueno, a nivel de futuro sí que me gusta reflexionar y ver qué pasará y especular un poco. Bueno, pues sí, claro. Yo también muy agradecido de tan interesante exposición sobre la gasolinera. Se recuerda viejo cuando intenta recordar los surtidores que había por la ciudad. Y un dato, en Villarrodís, no sé si conoces aquí, en Teiso hay una gasolinera de Repsol, que enfrente tiene una antigua gasolinera de Repsol, que yo cada vez que paso por allí miro para ver si la han tirado o no, y que tiene una cubierta mixta, preciosa, que nadie se atreve a tirar, pero está allí. Es el dato, pues. Sí, que eso es llegando ya a Teiso, ¿no? La bajada. Sí, sí. llegando a Teiso. Sí, Bueno, justo enfrente de la cuaderna de Repsol comercial, muy bonita, sí, muy bonita, y que hasta hace muy poco está en funcionamiento, pues la última vez que yo recuerdo, cuando pasé por allí, tenía una baña metálica, naranja, que la veías, llama poderosamente la atención, y yo creo que no se atreve a decir eso. Es verdad que tengo ahí pendiente de verla con más detenimiento, porque la he visto un par de veces de pasada, camino al Museo de Automoción e Historia, claro, que tengo estado ahí, y sí que llama la atención. Muy sencilla. Bueno, pues Alberto Rodríguez Arias de Lugo, arquitecto, que se estudió en la Escuela de Arquitectura de La Coruña, ahora trabaja en Suecia, en Estocolmo, es de nacionalidad sueca también. Es muy curioso porque a mí estas cosas la verdad es que me emocionan bastante el ver que, claro, yo he sido profesor muchos años en la Escuela de Arquitectura desde su fundación, ¿no? Me emociona porque me encuentro a antiguos alumnos de esta escuela repartidos por todo el mundo, trabajando de arquitectos. Yo creo que con bastante éxito en general, ¿no? Porque los conocimientos son universales, pero los conocimientos adquiridos en esta escuela pues se ve que son útiles, que todavía podemos aportar algo, ¿no? Entonces, Alberto, entre la vida en Suecia y la vida en España, tú creo que convives, pasas bastante tiempo en España, porque el trabajo tuyo te permite viajar, ¿notas realmente que hay esa enorme diferencia que hubo en los años 20, en los años 30, de una sociedad avanzada, industrial como la sueca, ¿no? Y una sociedad rural como la nuestra? ¿Realmente hoy en día notas que eso sucede? ¿Este cambio lo percibes en la vida normal en Suecia? Claro, yo creo que cada día vamos más y más a la globalización en todos los aspectos, y yo creo, claro, como arquitecto, sí que estamos muy valorados los arquitectos españoles fuera de España,
Y el caso de Suecia en concreto, porque además cuando uno estudia arquitectura en Suecia no estudia estructuras ni estudia instalaciones, por ejemplo. Entonces, claro, un arquitecto en Suecia, extranjero, ya sea alemán o que igual se asemeja un poco más a nuestro plan de estudios, o italiano o español, está muy bien valorado porque es capaz de discutir con los ingenieros de estructuras que están proyectando y que dicen que sí, este pilar tiene que estar aquí, y ningún arquitecto sueco igual se atreve a rebatirlo, pero nosotros sí. Y entonces esa imagen y esa formación tan no solo estilística que tenemos, sino no me salen las palabras en español, técnica, gracias, que tenemos, sí que está muy bien valorada, o sea, a día de hoy totalmente. Y en cuanto a esa referencia de la sociedad sueca de antaño o española de antaño o actuales, sí que es verdad que a mí me encanta la arquitectura tradicional sueca, igual de esta misma época que estábamos hablando ahora, años 20, 30, 40, pero en la actualidad creo que la arquitectura española es bastante mejor que la sueca, que está basada en los estándares, en la economía, y está claro que la española también se basa en la economía y todos tenemos que mirar por eso, ¿no? Pero en detrimento de diseñar detalles y de abandonar la estandarización, sí a veces siento que es un poco casi al revés, quiero decir, aprecio más la arquitectura actual de aquí, a pesar de que intento hacer lo que puedo allí. Y de hecho, en referencia a eso, el domingo hablábamos de la otra conferencia que mencionabas tú, hablaba yo de los automóviles de José Barro en Vivero y de esta empresa o empresas o múltiples negocios que este hombre tenía. Y es que además hay un caso muy curioso porque encontré relación de Barro con Suecia, con Volvo. Él fue distribuidor y carrozó chasis de Volvo aquí en Galicia para el noroeste peninsular. Incluso uno de los fundadores de Volvo, en una visita en Madrid, hay fotos de él con José Barro, que no dejaba de ser un paisano salido de Chavín, de Vivero, unos días antes. Y es que de hecho localicé unas revistas suecas de los años 30 en los que hablaban de la figura de este hombre y cómo los suecos de aquella época, suecos que venían de Volvo en Gotemburgo en los años 30, y estaban fascinados por el taller y la fábrica que había en Vivero, que era de este hombre. Y había unas alabanzas ahí, etcétera, etcétera, claro. Y bueno, quiero decir que siempre tenemos esa idea de Suecia y el avance técnico, etcétera, etcétera, pero que tampoco debemos de... Siempre tendemos a pensar que todo era mejor fuera, etcétera, ¿no? Pero que también tenemos nuestras cosillas. Muy bien, pues nada, muchas gracias. El martes próximo habrá otra conferencia dedicada a las artes. Aquí vamos alternando arquitectura, música, artes en general. Y la otra semana, dentro de 15 días, tendremos otra conferencia del ciclo de arquitectura. Y nada, también estáis invitados todos a asistir para... Muchas gracias. Y nada, gracias.